Saludos, agentes. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar la enigmática anomalía conocida como SCP-1513. Este peculiar objeto ha capturado la atención de la Fundación SCP, debido a su capacidad para manipular la materia vegetal de formas tanto esperadas como impredecibles. A medida que nos adentramos en las profundidades de sus propiedades y procedimientos de contención, descubriremos las inquietantes implicaciones de SCP-1513 y los desafíos que plantea nuestra comprensión de la realidad. Ítem número SCP-1513. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los ejemplares de SCP-1513-1 deben ser contenidos en las unidades de observación de vida silvestre. El piso de estas unidades debe ser recubierto con tierra y reemplazado cada 14 días. Mientras se está reemplazando el suelo, los ejemplares de SCP-1513 deben ser removidos y colocados en unidades temporales de contención. SCP-1513 se encuentra actualmente en un armario de contención estándar, ubicado en el ala de objetos seguros SCP del sitio 77. Descripción: SCP-1513 es un envase de plástico que contiene aproximadamente 11 semillas. Las pruebas han demostrado que las semillas parecen inertes y proceden de la planta Helianthus annus. Las palabras "haz crecer una mascota" han sido escritas en el frente de SCP-1513. Cuando una semilla de SCP-1513 se coloca en el suelo, entra en estado activo. La semilla comenzará a crecer, ya sea que reciba o no agua o luz solar. Sin embargo, estos factores afectarán la forma en que se desarrollan. Si la semilla se cuida adecuadamente, la instancia comenzará a crecer en la forma de una mascota doméstica, como un gato o un perro. Esto continuará durante un periodo de tiempo de entre 1 a 4 semanas, después del cual se volverá animado. A partir de entonces, se les conocerá como ejemplares de SCP-1513-1. Los ejemplares de SCP-1513-1 muestran comportamientos consistentes con el animal que se asemejan, y actuarán con una disposición extremadamente amistosa. Aunque no pueden moverse del lugar en el que hayan sido cultivados, intentarán contactar con cualquier organismo que se acerque a ellos. Los SCP-1513-1 no reaccionan a la remoción de porciones de su masa, y les toma varias semanas curar las porciones dañadas. Si la masa del ejemplar SCP-1513-1 se elimina completamente, crecerá en una forma diferente. No parecen tener la capacidad de recordar o reconocer rostros u objetos. Si la luz solar y el agua fueron negados durante la etapa de crecimiento, los ejemplares de SCP-1513-1 serán radicalmente diferentes. Desarrollarán una estructura interna dura, hecha de tallo de la planta y hojas secas, permitiéndoles volverse móviles. Los ejemplares de SCP-1513-1 podrán separarse de donde están creciendo y replantarse en otro lugar. Típicamente evitan el contacto humano, alejándose de cualquier humano que se acerque a ellos e intentando escapar del cuidado humano siempre que sea posible. Cuando dos instancias de SCP-1513-1 se plantan en el mismo recipiente, sus raíces se entrelazarán y combinarán en un periodo de 12 días, causando que las instancias generen una planta más grande, referida de aquí en adelante como SCP-1513-2. Las instancias de SCP-1513-2 son móviles y capaces de mantener memorias simples de lugares, objetos y rostros. Adicionalmente, estas muestran comportamientos más complejos, tales como miedo y emoción. Las instancias de SCP-1513-2 típicamente sobreviven de 1 a 2 semanas, antes de separarse, formando dos instancias de SCP-1513-1. SCP-1513 fue descubierto en una tienda de mascotas en Miami, Florida, Estados Unidos, después de que informes de sus propiedades anómalas llegaran a agentes de la Fundación investigando fenómenos no relacionados. La investigación en la tienda reveló 11 ejemplares de SCP-1513-1 y 2 ejemplares de SCP-1513-2.
Una investigación posterior condujo a una redada donde se recuperó SCP-1513. Estos han sido contenidos en el sitio 77 desde noviembre 18 de 1999 y clasificados como seguros. Anexo: documentos recuperados durante una redada en el... Se cree que se relaciona con SCP-1513, SCP-039 y SCP-1341. Hemos estado hablando de qué hacer con las semillas. El grupo rojo nos... con esta... Queríamos algo que pudiéramos vender y nos dieron plantas mascota. ¿Quién demonios compra un maldito perro que puedes cultivar? Aunque supiera de algún lugar que lo quisiera, nadie nos va a creer. La próxima vez que vea a Werner, me las pagará. Bien, hoy hablé con unos tipos del grupo rojo y dijeron que podíamos usar uno de sus almacenes para cultivar algunas muestras. Nos dieron algunas indicaciones y una pequeña compensación por el inconveniente. Supongo que Werner no es un gran imbécil después de todo. Hay grandes macetas de tierra y algunas lámparas. Tenemos una manguera para mantenerlos húmedos. Tenemos que hacerlo un par de veces al día. Como sea, le diré a Lenny que lo haga. Los crecen muy rápido. Tenemos un par ya bien desarrollados y que se retuercen como locos cuando nos ven. Envía a Lenny y Gary a las tiendas a buscar un comprador, mientras Greg y yo nos encargamos del lugar. Tal vez funcione después de todo. Hoy Greg puso 2 semillas en una maceta, misma que le vendimos a la tienda del centro. Si conseguimos que crezcan 2 en una maceta, podríamos ganar más dinero. Mientras los actores nos sigan enviando semillas y dinero, seremos ricos. Cuando consiga mi parte del próximo pago, compraré una TV para este lugar y un aire acondicionado. Pues bien, no conseguimos 2 plantas. Hay un gran labrador verde encerrado en el armario de arriba, fuera de su maceta. Hoy Gary vendió el grande a la tienda. Consiguió un montón de dinero por él. No puedo decir que me lo esperaba, pero me condenaré si no lo hacemos. He metido como 10 semillas en un cubo de tierra y lo he metido en el armario. Si esta cosa se convierte en un elefante o algo así, podríamos ganar mucho dinero. Podría ser capaz de venderlo como a una de esas grandes organizaciones. Olvídate de la tienda de mascotas. Podríamos vender esto como a una gran tienda de mascotas. O el circo. Lenny no apareció hoy. Bastardo flojo. Todavía no aparece. Envía a Greg a buscarlo. Malditos idiotas. Todos creían que sabían lo que hacían y solo consiguieron que se los comieran. Recuerdo cuando solía ver personas competentes que manejaban cosas raras como esta, pero no. Los idiotas tenían que ser comidos o asesinados o lo que fuera que les hizo esa planta. No estoy seguro de lo que les pasó, no lo comprobé. Incendié todo el lugar y dejé que los del grupo rojo lo arreglaran. Fin del registro. Nuestra exploración de SCP-1513 nos recuerda el crítico papel desempeñado por la GOC. Aunque es seguro, este objeto es potencialmente letal y un testimonio de la importancia de nuestra misión. Mientras que la Fundación SCP prefiere abordar las anomalías con el objetivo de contenerlas y estudiarlas, la GOC hace hincapié en la acción rápida para erradicar las amenazas que representan. Tomemos esto como un recordatorio de la necesidad vital de nuestros esfuerzos continuos para proteger la humanidad de lo desconocido. Permanezcamos vigilantes, compañeros agentes, mientras enfrentamos el paisaje siempre cambiante de las anomalías que nos esperan. Yo soy Virostris Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.